Creepypasta, el árbol de las almas perdidas. Ubicado en una zona alejada del barrio, en un campo abierto donde la hierba y los pastos que lo rodean son de un extraño color grisáceo, allí se encuentra aquel misterioso árbol al que todos llaman el árbol de la muerte. Había oído esas historias cuando tenía apenas 10 años y, desde ese día, había deseado conocer más acerca de ese árbol y, es más, deseaba comprobar si aquellos relatos eran ciertos. Aquellos relatos hablaban sobre personas que se habían quitado la vida debajo de aquel árbol. Hablaban también de espíritus divagantes que uno podía apreciar, algunas veces, durante el día y durante las noches. Y fue, tiempo después, en que me habían contado esos relatos, que la curiosidad había podido conmigo y entonces fui hasta ese lugar, el lugar donde se encontraba aquel misterioso árbol. Y es que, en efecto, muchas cosas eran ciertas sobre esos relatos, y había podido comprobarlo apenas llegué al lugar. Era realmente extraño ver aquello. Y es que la hierba y los pastos que rodeaban a aquel árbol eran, en efecto, de un extraño color grisáceo. Al ver ese fenómeno mi curiosidad había crecido aún mucho más, y entonces me había adentrado a caminar por aquel campo que rodeaba a aquel árbol misterioso y solitario, ya que, extrañamente, era el único árbol en ese lugar, y este se encontraba en mitad de aquel campo. Lo siguiente que había notado al caminar por aquel lugar era que, tras apenas dar unos pasos dentro de ese campo, me había invadido una sensación de nostalgia y tristeza. Era realmente extraño, no podía comprender por qué me sentía de aquella manera. Tras adentrarme ya dentro de aquel campo, y ya habiendo caminado una buena distancia, otro detalle había llamado mi atención. Verán, aquel día era uno de esos días donde casi no soplaba ningún viento, pero, aquel día, cuando apenas me había adentrado en ese campo, un extraño viento había comenzado a soplar. Sé que sonará extraño, pero, aquel viento, se sentía frío y cálido a la vez. Era un viento que transmitía paz, pero también una sensación de incomodidad incomprensible. A pesar de todo aquello que estaba sucediendo en aquel momento, yo estaba decidido a llegar hasta el lugar donde se encontraba aquel viejo árbol, pero algo aún más inquietante sucedería esa mañana en aquel lugar. Cuando me encontraba ya cerca de aquel árbol, había comenzado a oír voces que me llamaban. Eran voces de niños, de personas mayores, y hasta voces ancianas. Todas aquellas voces repetían mi nombre y me suplicaban que las ayudara. Esas voces decían estar atrapadas en ese lugar y me suplicaban por que las ayudara. Inicialmente, al adentrarme en aquel lugar, había logrado ignorar todos los primeros fenómenos que me habían rodeado, pero aquello era realmente algo que no podía ignorar. Aquellas voces suplicaban por ayuda. Fue en ese momento, cuando aturdido por todo lo que estaba pasando, me sentí realmente aterrado y arrepentido por haber pisado aquel lugar, pero fue entonces cuando había descubierto lo peor. Al darme la vuelta para correr y escapar de aquel campo, me había encontrado con que, aquel lugar, se había transformado en un paraje interminable de pastos grisáceos, de cielos oscuros, y me encontré rodeado de almas de personas vagando en pena. Realmente me hallé paralizado al contemplar aquella confusa, incomprensible y dantesca escena. ¿Cómo era posible aquello? ¿Cómo era posible que la realidad fuera a distorsionarse? Era realmente algo ilógico, pero ya nada pude hacer. En cuanto había podido moverme, pues mi cuerpo se había paralizado por cierto tiempo al encontrarme rodeado por aquella realidad completamente distorsionada, fue cuando había decidido correr a través de aquel paraje totalmente grisáceo y de aspecto interminable.
Y es que, realmente, este lugar es, en efecto, un paraje interminable de pastos grises, de energías atrapadas en el tiempo, y de almas en pena que, una vez, tomaron la incorregible decisión de acabar con sus vidas debajo de este árbol, el único ser vivo que habita en este lugar, el ser vivo que se fusionó con el dolor de esas personas que se quitaron la vida debajo de sus ramas, el ser vivo que se transformó en un portal entre la vida y la muerte, el ser vivo que traspasó las barreras del tiempo. Y todo esto lo digo en base a lo que este viejo árbol, al que acudí al encontrarme atrapado en este lugar, me contó. Y finalmente lo he comprendido todo. Realmente me encuentro atrapado en este lugar, en este portal del tiempo, en este lugar donde las energías del pasado y del presente atrapan a toda alma viva y la mantienen cautiva para siempre. Y es que, realmente lo he intentado escapar de este lugar pero no he podido lograrlo. Todas las almas atrapadas aquí ya no pueden regresar a la dimensión de donde todos provenimos, es decir, la dimensión de las almas vivas. Y ahora, tristemente, yo también he formado parte de este lugar atrapado en el tiempo, y del cual nunca podré salir.